Bien, se abre la sesión. Buenas noches. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación de las actas anteriores. ¿Hay alguna alegación a las actas? Bueno, pues si no hay ningún tipo de indicación de corrección a las mismas, se deben entender aprobadas las actas de las sesiones que se celebraron los pasados días 27 y 29 de noviembre de 2018. La primera de ellas con carácter extraordinario y la segunda con carácter ordinario. Segundo punto, resoluciones, decretos de la alcaldía. Bien, pues lo que se da cuenta al Pleno y está a disposición de los señores concejales en las dependencias de Secretaría serían los decretos pendientes de su puesta a disposición, que sería concretamente, y con lo que respecta al año 2018, del 610, que es del 27 de noviembre de 2018, al 659, que fue el último que se dictó por parte de la alcaldía el día 28 de diciembre de 2018. Y en lo que respecta al año 2019, los decretos que se encuentran a su disposición para su examen serían desde el número 1 del año 2019, que se emitió el día 8 de enero de este año, hasta el número 22, que se emitió el día 28 de enero de 2019. Tercer punto, aprobación inicial, reglamento de régimen interno, Escuela Profesional, Alburquerque, Tecnología, Innovación y Empleo 3. Bueno, como indica la alcaldía en la denominación de el expositivo de este acuerdo, pues sería una aprobación inicial de lo que es el reglamento de régimen interno de la escuela profesional que se viene desarrollando por parte del Ayuntamiento de Alburquerque, denominada Alburquerque Tecnología, Innovación y Empleo 3. El procedimiento de aprobación de este reglamento de régimen interno es la aprobación inicial que se trae ahora a Pleno. Si se adopta el acuerdo favorable acerca del mismo, pasaría información al público y audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias que se estimaran oportunas, que, caso de no haberse, elevarían a definitivo el acuerdo que se adopte ahora con carácter inicial. Si hubiera algún tipo de sugerencia o alegación, volvería a Pleno. Como se le ha dado cuenta a los señores concejales, bueno, pues este reglamento lo que recoge es el funcionamiento interno de esta escuela profesional, en el cual se contienen los derechos y deberes de los alumnos y personal docente de los mismos, el régimen de infracciones y sanciones a que están sometidos, el procedimiento sancionador en su caso, y el régimen de permisos, vacaciones y licencias de esta serie de personal. ¿Alguna aclaración? ¿Votos a favor? Cuarto punto, acuerdo inicial para aprovechamientos mineros y de transformación de la pizarra en dehesa comunal. Bien, como en otros procedimientos similares que se han traído a Pleno de estas características, y conforme al dictamen que se ha emitido por parte de la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Dehesa Comunal, se trata de adoptar un acuerdo inicial de acotamiento o delimitación de zonas en los baldíos de Alburquerque con destino a la extracción y centros de trabajo de transformación de la pizarra. Como se ha señalado o se ha informado a los miembros de la comisión informativa correspondiente, se trata de delimitar 4 parcelas. La primera de ellas, en el paraje Bejarano Los Cantos, de una extensión de 32,65 hectáreas con un destino de extracción y depósito de estériles de la pizarra. A su vez, también otra parcela en las zonas o parajes de Bejarano, Esparrazuelo o Barrazuelo, como hemos conocido, y Los Cantos, también para el mismo destino, es decir, extracción y depósito de estériles de la pizarra, y en este caso la superficie es de 40,40 hectáreas. A su vez, también la siguiente parcela, la tercera parcela, sería en el paraje de Los Cantos con 7,26 hectáreas, destinada a un centro de trabajo y zona de estériles para elaboración o transformación de la pizarra. Y, por último, la cuarta parcela sería de una extensión de 3,47 hectáreas y también para el mismo destino, es decir, un centro de trabajo. En este acuerdo inicial se contendría también lo que es un pliego de cláusulas administrativas para la posible adjudicación de estas parcelas a los licitadores que puedan o que quieran acceder mediante subasta a las explotaciones o a los aprovechamientos que he señalado.
El procedimiento es este acuerdo inicial, se somete a exposición al público y audiencia a los interesados que puedan verse afectados por este acuerdo, y tras las alegaciones que puedan hacerse, que las resolvería el Pleno, o si no las hubiera directamente, se sometería todo el expediente a la consideración de la Dirección General del servicio que lleva Administración Local, la Junta de Extremadura, pues tiene que aprobarse por la correspondiente Dirección General este acuerdo. Si quieren algún tipo más de explicación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quinto punto del orden del día. Aprobación, si procede, cuentas generales ejercicio 2016-2017. Se trae a pleno en este asunto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, con los votos favorables del equipo de Gobierno, los votos en contra del Grupo IPAL y el Grupo Popular, por el cual lo que se pretende, lo que se trae a pleno es la aprobación de las cuentas generales del Ayuntamiento de Alburquerque, sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deportes de Alburquerque, así como la Universidad Popular de Alburquerque, correspondientes tanto al ejercicio 2016 como al 2017, y en cuyos estados, cuentas, anexos y justificantes quedan debidamente comprendidas la totalidad de las operaciones presupuestarias independientes y auxiliares, patrimoniales y de tesorería llevados a cabo durante estos ejercicios presupuestarios. Todo ello de conformidad con la normativa vigente, es decir, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como la instrucción del modelo normal de contabilidad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, las expresadas cuentas generales, una vez aprobadas por el Pleno, se rendirán al Tribunal de Cuentas, debiéndose remitir por intervención a dicho tribunal todos estos estados, anexos, documentación y justificantes que la integran. Bien, ¿alguna aclaración? Bueno, yo lo que quería... Buenas noches ante todos. Quería hacer una pequeña intervención. Mínima. ¿Con permiso? Sí, sí. Bien, pues con respecto a las cuentas generales de 2016 y 2017, pues venimos diciendo desde el último pleno que se aprobaron también los presupuestos del 18 y 19, quiero recordar, pues que llegan como un poco demasiado tarde, ¿no? Porque estamos hablando que la cuenta de 2016, que es la primera, pues la vamos a aprobar en 2019, nada menos. Bien, el caso que por lo que sea no se ha hecho, hay que hacerlo. Y, bueno, pues tenemos no algunas dudas, sino muchas dudas, pero hay un par de cosas que queríamos preguntar si se nos puede aclarar al respecto. Bien, la cuenta general de cada anualidad contiene todos los documentos contables y toda la documentación que hay relacionada con lo que es la actividad financiera, económica y contable del municipio. Bien, conocemos, digamos, someramente todos los años los presupuestos, que digamos que es la fase inicial de la cuenta general, de donde se parte, y la fase final son las liquidaciones, es decir, cómo esas cantidades o esas cifras o esos supuestos que hemos presupuestado al inicio del curso, si se han cumplido o no se han cumplido al final, es decir, el balance, que son las liquidaciones, cómo han quedado esos presupuestos. Bien, yo me gustaría que se hiciera una especie de comparativa de las dos anualidades entre los presupuestos y las liquidaciones de esos presupuestos, es decir, cómo ha evolucionado y cómo se ha cerrado esa anualidad una vez que se hayan incorporado algunas anotaciones o se hayan hecho algunas variaciones de las dos cuentas generales, 16 y 17. Y también algo que llevamos preguntando desde el principio de la legislatura y que hasta ahora no hemos conseguido saber, y que en la cuenta general, lógicamente, van incluidos esos datos, por supuesto, seguro, con total seguridad, es el tema de la deuda económica del Ayuntamiento de Alburquerque, que van recogidos en esas cuentas y que solicitamos que en este pleno se nos dé la cantidad
exactas que contemplan esas dos cuentas generales de la deuda del Ayuntamiento de Alburquerque. Nada más, muchas gracias. Son datos que están en la cuenta general y que, bueno, los sacaremos y daremos respuesta. ¿Votos a favor? Pero bueno, ¿y lo que acabo de preguntar? Pues no las tenemos aquí, no los podemos... Ah, que no lo tenéis aquí. Vale. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Lo tenemos aquí. Sexto, asuntos urgentes. Hay una moción aquí. Hay una moción, se ha presentado. No se ha presentado por escrito, pero bueno. Hay una moción que no la habíamos registrado, yo la he dejado encima de la mesa para que la tuvierais y la presentamos por urgencia, si se acepta. No se ha registrado, bueno, no ha dado tiempo, pero bueno. Por eso acepté. ¿La lees tú, Manolo? La leo yo, si me autorizáis. ¿Qué tienes que decir? ¿Puedo? Sí, sí. Bien. Bueno, una moción para que el Ayuntamiento solicite una ambulancia de soporte vital básico ubicada en la localidad. La exposición de motivos. El transporte sanitario terrestre en el ámbito del Sistema Extremeño de Salud es un servicio público externalizado mediante contrata pública. Entre los recursos sanitarios puestos a disposición de los extremeños destacan las ambulancias del soporte vital básico, que son ambulancias acondicionadas para permitir asistencia técnico-sanitaria en ruta y, más concretamente, permiten proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial. Todo esto en contraposición con la calidad asistencial que puede proporcionar una ambulancia de tipo 1, como las de urgencia que tenemos en esta localidad de Alburquerque, o las dos UP de La Colosera y Villar del Rey, que no están acondicionadas para la asistencia sanitaria en ruta. Las ambulancias de soporte vital básico, como ambulancias asistenciales, cuentan además con una dotación material muy cercana a las conocidas como UBI móviles y una dotación personal formada por dos técnicos de emergencias sanitarias, en contraposición con el único técnico en transporte sanitario, que en este caso sería el conductor, que es exigido por las ambulancias A1, donde ningún tripulante puede cuidar del paciente trasladado durante la ruta. El número de ambulancias de soporte vital básico que debía desplegar la empresa concesionaria del servicio en toda Extremadura es de 22 ambulancias de este tipo. Sin embargo, dicha empresa inicialmente solo ha dispuesto 16 ambulancias de este tipo y el Servicio Extremeño de Salud manifestó que el resto de ambulancias serían dispuestas cuando se identificaran las zonas donde este tipo de ambulancias se hicieran más necesarias. El mapa de transporte sanitario de la zona donde se encuentra Alburquerque contiene en la localidad de San Vicente de Alcántara una ambulancia de tipo SVA, que es soporte vital avanzado, similar a una UBI móvil. El nombre que tiene esta ambulancia es de Unidad Medicalizada de Emergencia, UME, y esa UME cubre cierto radio a la redonda, incluyendo localidades como La Cacereña de Cedillo o Herreruela. La siguiente UME más cercana se localiza en la ciudad de Badajoz. En cuanto a las ambulancias de soporte vital básico, que es de las que hablamos, nuestra localidad ha vuelto a ser ignorada y las bases más cercanas son las de Valencia de Alcántara y, de nuevo, Badajoz. El radio de acción de la base de Valencia de Alcántara, que es la más cercana que tenemos, incluye incluso a Villar del Rey, teniendo un radio de acción temporal de más de 40 minutos. Las localidades de Valencia de Alcántara, San Vicente de Alcántara y Alburquerque tienen una misma población. Por tanto, y por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal IPAL propone al Pleno del Ayuntamiento de Alburquerque para su debate y adopción, si procede, los siguientes acuerdos. Primero, que se solicite a la Junta de Extremadura y en concreto al Servicio Extremeño de Salud que se localice en Alburquerque la base de una de las 6 ambulancias de soporte vital básico que aún quedan por desplegar en toda la comunidad autónoma de Extremadura, para así poner freno a la discriminación que sufren los habitantes de nuestra zona de salud, Alburquerque, Villar del Rey y La Colosera, con respecto a localidades vecinas
con la misma población y, por tanto, con las mismas necesidades asistenciales. Segundo, que el Ayuntamiento de Alburquerque mantenga informados al resto de grupos municipales de cada uno de los pasos que se van dando en el sentido de lo acordado en el punto anterior. Bien, se acepta la incorporación de la moción por esta alcaldía si el Grupo Municipal Socialista o la Organización del Pueblo Obrero está de acuerdo. ¿Votos a favor de la incorporación? ¿Votos a favor del acuerdo de la moción que ha presentado el Grupo IPAL? ¿Estamos de acuerdo? ¿Votos a favor? Bien. Muchas gracias. Punto 7, ruegos y preguntas. Si hay alguna pregunta. ¿Leo yo? Sí. ¿Preguntas has presentado? No tengo ninguna presentada, pero quería hacer una pregunta, si puede ser. Primero el Grupo IPAL, que ha presentado preguntas, y luego ya... De acuerdo. Puedes hacerlo así. Bien. Las preguntas que presentamos al Pleno, en total son 22. La primera: hasta hace pocos días el Ayuntamiento aún no había pagado sus salarios a un considerable número de trabajadores y trabajadoras municipales, algunos de los cuales han venido pasando bastantes apuros para poder hacer frente a sus gastos familiares. Por lo que se sobreentiende que hay personas en el Ayuntamiento, incluido el alcalde y los concejales liberados, que habitualmente cobran antes que los empleados, lo cual entendemos que no es justo. ¿Puede informarnos si aún queda gente pendiente de pago y hasta cuándo se va a seguir repitiendo esta situación? Bien. Pregunta número 2. En ese mismo sentido, ¿puede indicarnos cuándo va a pagar las gratificaciones que, por valor de 15 euros mensuales, nos corresponden a los concejales de la oposición por la asistencia a plenos, de las que nos valemos para sufragar los mínimos gastos de funcionamiento del grupo que tenemos y que llevamos 7 meses sin percibir? ¿Han cobrado ustedes a lo largo de estos meses? Pregunta número 3. El señor alcalde se comprometió en su momento a explicar el proyecto de remodelación de las laderas ante el Pleno municipal, cosa que no se ha cumplido. Este grupo municipal ha solicitado por escrito el acceso a dicho proyecto y el dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio sin haber recibido la más mínima respuesta por parte del Ayuntamiento. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se intenta ocultar a los representantes políticos y a los vecinos esta información tan importante? ¿Piensan que en este tipo de obras, que afecta enormemente al patrimonio cultural y al patrimonio emocional de nuestro pueblo, los vecinos no tenemos derecho a saber y a opinar al respecto? Pregunta número 4. ¿Está previsto llevar a cabo algún tipo de reforma o actuación en el huerto de las Alcabalas, que, por cierto, es de titularidad privada y, por lo tanto, no se puede disponer de este terreno para efectuar obras públicas? Pregunta 5. ¿Por qué razón ha dicho usted que el suelo del paseo irá terminado con adoquines de granito, cuando sabemos que posiblemente no esté contemplado en el proyecto? Porque todo indica que eso es inviable desde todos los puntos de vista. Pregunta 6. Ustedes saben que están obligados por la ley a facilitar toda la información que se les solicite por parte de los ciudadanos y de los concejales de la corporación que los representan. ¿Puede usted comprometerse a mostrar públicamente el proyecto de remodelación del Paseo de las Laderas con los oportunos informes emitidos por la Comisión Provincial de Patrimonio? 7. Pregunta 7. Usted ha justificado su habitual método de contrataciones laborales ilegales sin respetar los principios de publicidad, mérito y capacidad, amparándose en la necesidad de las familias. No dudamos de que ese concepto es muy importante y digno de tenerse muy en cuenta. No obstante, le preguntamos quién y con qué criterios se valora y cuantifica esa necesidad y si todos, absolutamente todos, los contratos realizados a dedo están realizados por razones justificadas de necesidad. Número 8. Pregunta número 8. En el Plan Dinamiza Extraordinario de 2017,
el Ayuntamiento recibió una subvención de 50.000 euros para equipamiento, mejora y embellecimiento de Benavente y para alumbrado público en las casas de San Juan. Según parece, en esos dos lugares no se ha hecho nada al respecto. ¿Puede explicarnos a dónde fue a parar ese dinero y demostrarnos documentalmente cómo se justificó dicho gasto ante la Diputación Provincial de Badajoz? Pregunta número 9. Como todo el mundo sabe, el alumbrado público de nuestro pueblo es totalmente deficiente y necesita un repaso total para ponerlo en mejores condiciones, existiendo un gran número de calles con poca luz y algunas de ellas casi oscuras. Ya que el Ayuntamiento no se le ve con intención de poner los medios ni el dinero necesario para resolver este problema, tendremos que seguir esperando al proyecto anunciado por la Diputación de Badajoz para poner lámparas de LED en todos los pueblos de la provincia. ¿Tienen ustedes conocimiento de cuándo se llevará y si se va a llevar a cabo ese proyecto de la Diputación en Alburquerque? Pregunta número 10. En uno de los últimos plenos celebrados, usted volvió a insistir en que nos han facilitado toda la documentación e información que, en tiempo y forma y a través del Registro General del Ayuntamiento, este grupo les ha ido solicitando a lo largo de toda la actual legislatura. Por poner algunos ejemplos, volvemos a recordarle una vez más varias documentaciones que les hemos solicitado y que hasta la fecha ustedes no nos han facilitado. Plan de ajuste para el acceso al Fondo de Ordenación. Informe de la anterior interventora relativo a la contabilidad proveniente de la anterior corporación. Acceso al registro de entrada y salida de los documentos del Ayuntamiento. Consultas de presupuestos anuales durante el periodo de exposición pública. Liquidaciones de los presupuestos de las dos últimas anualidades, cosa que le preguntaba hace un momento. Acta de la reunión para la constitución de la Junta Local de Seguridad. Proyecto de remodelación del Paseo de las Laderas, que se le acabo también de volver a preguntar. Relación de procedimientos empleados para contratos de trabajo, a lo que también me he referido en una anterior pregunta. Acuerdo para la exención de la tasa de basura a los vecinos, etcétera. Una serie de documentos que hemos solicitado a través del registro y ninguno de ellos se ha recibido. Pues bien, nosotros les insistimos en que hasta la fecha no hemos recibido ni uno solo de esos documentos que le hemos solicitado. Por lo que ustedes están incurriendo en un supuesto delito de prevaricación. ¿Puede decirnos por qué razón tiene usted el empeño en asegurar lo contrario de lo que es en realidad? Lo que viene ocurriendo de manera sistemática y contraria a las leyes y a los principios de democracia y transparencia. Bien, pregunta 11. En el mes de octubre el Ayuntamiento recibió, dentro de los planes Dinamiza de la Diputación, 100.000 euros de la Diputación Provincial para asfaltar un considerable número de calles en Alburquerque, que, por cierto, bastante falta hace. ¿No consideran ustedes que estas obras, por su enorme necesidad, ya deberían de haberse llevado a cabo, una vez que está aquí el dinero, hace unos meses? ¿O es que van a dejar que pasen los meses para realizarlas en vísperas de las elecciones de mayo? Pregunta número 12. A pregunta de este grupo municipal, usted respondió recientemente que la deuda total del Ayuntamiento asciende a 120 millones de euros. ¿Puede confirmarnos si esa cifra es cierta o, en todo caso, sin recurrir a trucos de porcentajes y datos comparativos, como hizo en el último pleno, podría facilitarnos el importe exacto de dicha deuda que mantiene el Ayuntamiento de Alburquerque? Pregunta número 13. ¿Puede mostrarnos el documento de pago mediante el cual se abonó la supuesta expropiación de la finca que, según usted, ya se llevó a cabo para adjudicar las famosas 128 parcelas de terreno urbano y edificable? Pregunta número 14. Recientemente usted ha anunciado que van a poner un minibús o un autobús
o un tren turístico eléctrico que además generará muchos puestos de trabajo para conductores y que se van a instalar unos extraordinarios toboganes en las piscinas municipales. ¿Puede decirnos cuándo se empezará a contar con esos nuevos recursos y de dónde saldrá el dinero para pagar dichas inversiones? Pregunta número 15. ¿Se va a seguir prescindiendo por más tiempo, esto ya lo hemos preguntado también varias veces, de este extraordinario recurso turístico y didáctico que es el Centro de Interpretación del Medievo, terminado desde hace mucho tiempo y en el que la Junta de Extremadura gastó una enorme cantidad de dinero público para que, incomprensiblemente, siga cerrado al público y desperdiciado impunemente? Pregunta 16. A lo largo de la presente legislatura, usted ha incumplido la práctica totalidad de sus promesas electorales. En cambio, el alcalde suele justificarse asiduamente asegurando que no puede llevar a cabo muchos proyectos porque la oposición no le deja. ¿Puede explicar cuáles son esos proyectos que la oposición no ha permitido o no le deja que se lleven a cabo? ¿Y de qué manera se las arregla la oposición para impedir que eso ocurra? Bien, pregunta número 17. En el año 2015 aseguraba usted tener unas negociaciones avanzadas con una administración, no sabemos cuál, para conseguir los 550.000 euros que costaría el Centro de Transferencia de Tecnología a lo largo de toda la cadena de valor para la ganadería extensiva en Extremadura. ¿Qué pasó con aquel proyecto tan rimbombante? Bien, pregunta número 18. En su momento, usted afirmó que el 4 de marzo de 2011 se aprobó una subvención para la construcción en Alburquerque del Centro Tecnológico del Agua, las energías renovables y los recursos naturales. ¿Qué ocurrió para que este centro al final no se ubicara en la ciudad de Alburquerque, en el municipio de Alburquerque? Pregunta 19. En su último programa electoral calificaban ustedes de prioridad absoluta, la instalación en Alburquerque del Centro Municipal de Salud Emocional, Psicología y Formación Humana, para lo cual se contaría con una gran plantilla de psicólogos, terapeutas y cuidadores. Al final, nada de esto se llevó a cabo. ¿Puede explicarnos las causas que lo impidieron? Pregunta 20. Antes de las elecciones, usted aseguró a los jóvenes ganaderos, también sobre este tema hemos preguntado en varias ocasiones, preguntó a los jóvenes ganaderos aseguró estar gestionando directamente el arriendo o compra de una importante bolsa de tierras para ofertar 30 nuevas parcelas de terreno agrícola para, junto a otras 8 que quedaban en la dehesa comunal, formarían 38 parcelas, ofertarla a todos los ganaderos demandantes e interesados. ¿Puede explicarnos en qué quedó todo aquello? Pregunta 21. ¿Para cuándo piensa dejar la reforma y ampliación, que prometió también en su momento, de 10.000 metros cuadrados en el Centro del Niño, que ustedes prometieron para convertirlo en una referencia en toda Extremadura y que haría, esto está entre comillas, que haría único a nuestro pueblo? Finalmente, la pregunta 22, finalmente llevarán ustedes a cabo en esta legislatura la construcción de 2 plantas de aparcamiento subterráneo, que también prometieron en varias ocasiones, aparcamientos subterráneos en el Paseo de la Alameda, que incluiría también la remodelación de dicho paseo y la recuperación de los antiguos bancos históricos de cerámica. Nada más, muchas gracias. ¿Puede dar lectura el concejal del PP? No, ya se ha preguntado, pero de todas maneras yo lo reitero. ¿El ayuntamiento tiene los permisos necesarios para la remodelación de la ladera? ¿Que si tiene? Los permisos necesarios que necesita para la remodelación de las laderas. Los tiene, claro. La obra que se está realizando los tiene. No, las preguntas las responderán en el próximo pleno. Se levanta la sesión. ¿Ya de esta mañana también?